Sudamérica es un continente lleno de contrastes. Por un lado, tiene países hermosos, cultural y naturalmente muy ricos y diversos. Pero al mismo tiempo, la mayoría de estos países enfrenta graves problemas. Crisis económicas, inestabilidad política, desigualdad, inseguridad y corrupción, entre otros. Sin embargo, hay un país diferente. Un país con un nivel de vida y desarrollo comparable al de países del primer mundo, como Estados Unidos o Alemania. Estoy hablando de Uruguay. Pero, ¿cómo logró este pequeño país sudamericano alcanzar los estándares de vida de un país del primer mundo? Quédate viendo este video para descubrirlo. Hola, soy Agustina y en este canal te enseñamos español con videos interesantes sobre historia, cultura, idiomas y más. Así que ya sabes, suscríbete. Uruguay es, en muchos sentidos, una excepción dentro de Sudamérica. En un continente marcado por crisis económicas, políticas y sociales, Uruguay parece estar en otro nivel. Tiene una economía desarrollada y estable, con el PBI per cápita más alto de Sudamérica. También se encuentra muy arriba en el índice de libertad económica, ubicándose entre países como Japón, Qatar o Austria. También tiene una democracia muy sólida. En el índice global de democracia plena está en el puesto número 11 y es el país con la democracia más plena de todo el continente americano. Sí, incluso por encima de países como Estados Unidos o Canadá. Esto va acompañado de poca desigualdad. Uruguay tiene la clase media más extensa de Sudamérica. Aproximadamente un 60% de su población es de clase media. Los niveles de pobreza son muy bajos y los de indigencia casi inexistentes. Además, Uruguay es considerado el país más seguro de la región, con un índice de criminalidad muy bajo. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, podemos decir que Uruguay es uno de los países más desarrollados de América y que tiene un muy buen nivel de vida. De hecho, en el ranking mundial de calidad de vida se encuentra en el puesto 38, poco después de países como Estados Unidos, Polonia o Croacia. Esto es muy sorprendente. Los números son muy distintos a los de otros países de Sudamérica. Y tal vez lo más loco o curioso de todo es que si observamos a Uruguay, no es fácil entender por qué le va tan bien. A simple vista, Uruguay no tiene un territorio, una ubicación o recursos que expliquen su gran desarrollo. En primer lugar, porque Uruguay es un país muy chico. Con apenas 176.000 kilómetros cuadrados, es el segundo país más pequeño de Sudamérica, solamente después de Surinam. El territorio de Uruguay es comparable con el de países como Camboya o Túnez. Y para que te des una idea, el territorio de Uruguay entra 50 veces en el territorio de su vecino Brasil. Lógicamente, esto hace que Uruguay no tenga tantos recursos como otros países sudamericanos.
Comparado con el resto de los países del continente, podríamos decir que Uruguay está en desventaja. No tiene el petróleo de Venezuela, ni el tamaño, la escala industrial o el mercado interno de Brasil. Tampoco la diversidad productiva y la extensión territorial de Argentina, ni el potencial minero de países como Chile o Perú. En su ubicación, Uruguay tampoco es un país privilegiado. Como el resto del extremo austral, se encuentra muy lejos de las principales potencias y centros de consumo, como Estados Unidos, Europa o China. Esto significa que importar tecnologías y exportar productos es muy costoso, porque requiere cruzar océanos enteros. En resumen, todo es más difícil y más costoso. Entonces, si no es un tema de territorio, recursos o ubicación, ¿cuál es el secreto de Uruguay? Vamos a ver 5 aspectos que explican por qué este país es tan próspero. 1. Población. En primer lugar está el factor poblacional. A diferencia de sus vecinos, que son gigantes, Uruguay tiene una población muy pequeña y muy concentrada. Esto, que a simple vista puede parecer una debilidad, es en realidad una gran ventaja. Con tan solo 3.4 millones de personas, gobernar es mucho más sencillo. Es más fácil lograr consensos, que la mayoría de la gente esté de acuerdo en algo. También implementar políticas públicas y sostener redes de seguridad social que funcionen para todos. 2. Cultura del consenso. Otra característica clave de Uruguay es la cultura del consenso, es decir, la voluntad de la gente y de los políticos para llegar a un acuerdo. Mientras que en otros países de la región la política es muy extrema y muy polarizada, donde el que gana quiere destruir al que pierde, en Uruguay es diferente. Este país cultivó una democracia basada en pactos, basada en acuerdos. Desde el fin de la dictadura cívico-militar en 1985, Uruguay registra una democracia ejemplar. Esta está basada en la continuidad, incluso cuando cambian los gobiernos. En Uruguay, sin importar quién gane, las reglas del juego no cambian y los grandes proyectos, los planes a largo plazo continúan. A diferencia de muchos otros países, en Uruguay no hay cambios abruptos. No hay giros de 180 grados cada 4 años. Y eso le da al país algo importantísimo: previsibilidad. La gente sabe qué esperar a futuro. 3. Estado de bienestar. A nivel social, Uruguay es uno de los primeros países del continente que implementó el estado de bienestar. Es decir, un país en donde el gobierno asume la responsabilidad de garantizar el acceso a servicios básicos a sus ciudadanos. A principios del siglo XX, mientras el mundo todavía estaba discutiendo sobre monarquías y sumergido en revoluciones, Uruguay estaba tomando decisiones sobre aspectos clave: derechos del trabajador, sistema de pensiones, educación pública y gratuita, sanidad y demás.
Estas leyes fueron importantísimas, ya que sentaron las bases para la creación de una clase media que hoy en día representa al 60% de la población y que es algo que falta en muchísimos países sudamericanos, donde hay mucha desigualdad. 4. Respeto por la ley. Pero claramente no solo sirve con crear leyes, sino que también hay que respetarlas. Uruguay es un país en donde hay mucho respeto por la justicia y por las instituciones. Eso básicamente significa que las normas se cumplen y si alguien comete un crimen, paga por él. Esto también hace que en el país haya mucha menos inseguridad, que sea más seguro. 5. Confianza. Así se genera confianza. Confianza en muchos sentidos. Confianza entre personas, confianza en el sistema y confianza en las instituciones. Y esto impacta de lleno en lo político y en lo económico. En lo político, ya que la gente confía en los políticos y en las instituciones. De hecho, Uruguay es un país que tiene muy poca corrupción, algo rarísimo en Sudamérica. En el índice de percepción de la corrupción del mundo, Uruguay se encuentra en el puesto número 16. Está súper alto y empata con Bélgica y con Japón. De esta forma, vemos que Uruguay es el país con menos corrupción de todo el continente americano. Sí, de toda América. Al mismo tiempo, la confianza, el orden, la previsibilidad y la estabilidad impactan en lo económico, ya que atraen a empresas extranjeras que van a invertir en Uruguay y hacen crecer la economía del país. Entonces, podemos decir que la cantidad de habitantes, la cultura del consenso, el estado de bienestar, el respeto por la ley y la confianza son 5 aspectos que se relacionan y fomentan entre sí y que nos ayudan a entender cómo Uruguay se convirtió en el país con el mayor desarrollo relativo de Sudamérica. Pero, ojo, ningún país es perfecto. Y obviamente Uruguay también enfrenta algunos desafíos. Uno de los mayores retos para Uruguay es el costo de vida, ya que sí, Uruguay es uno de los países más caros de la región. Además, al tener un mercado pequeño, no hay muchas oportunidades en algunas industrias específicas. Y eso hace que muchos jóvenes muy talentosos se vayan del país. A esto se le suma el envejecimiento de la población, que pone presión en el sistema de salud y de pensiones a futuro. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, es innegable. No se puede negar que Uruguay corre con ventaja. El país tiene la estabilidad necesaria para discutir y trabajar estos problemas sin entrar en crisis terminales. El caso de Uruguay es muy interesante y muchas veces poco conocido fuera de Sudamérica. Y a mí, personalmente, me deja pensando. Muchas veces en Sudamérica caemos en un pensamiento un poco pesimista.
Creemos que estamos destinados a las crisis, a la inestabilidad política y a los problemas económicos. Sin embargo, Uruguay es la prueba de que el desarrollo no es un privilegio reservado para países europeos o norteamericanos, y que tranquilamente un país sudamericano puede alcanzar estos estándares que muchas veces vemos como inalcanzables. Nos demuestra que el desarrollo no es un privilegio exclusivo de Europa o de Norteamérica, sino un resultado de decisiones sostenidas en el tiempo y de una cultura de consenso y de respeto por los otros. ¿Y vos? ¿Sabías esto sobre Uruguay? ¿Cuál crees que es la clave de su éxito? Te invito a escribirlo en los comentarios. También te recuerdo que si estás aprendiendo español y querés ver más videos interesantes y comprensibles como este, tenés que ir a nuestra web dreamingspanish.com o también ahora descargar nuestra app, que está disponible para Android y para iOS. Ahí vas a encontrar miles de videos en español comprensible de diferentes niveles y sobre todo tipo de temas. Así que ya sabes, si estás aprendiendo español, no te olvides de pasarte por ahí. Como siempre, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!